El gran salón de Consejo Galáctico se extendía como una vasta catedral de metal. Miles de seres al otro lado de la galaxia se sentaron en sus secciones designadas, sus aparatos respiratorios tarareando suavemente en el reciclado aire. Las paredes de la cámara se curvaron hacia arriba en la oscuridad, iluminadas solo por el resplandor azul de pantallas holográficas, mostrando mapas estelares y documentos legales. Doctora Sarah Chun estaba sola en el centro de todo. Su sencillo traje diplomático gris parecía sencillo, en comparación con las elaboradas túnicas y trajes biológicos que usan los delegados alienígenas a su alrededor. Ella fue la última embajadora humana, y hoy sería su último día en este puesto. El embajador jefe del imperio, Zefiro, se levantó de su flotador plataforma. Sus 6 brazos se movían en patrones cuidadosos mientras hablaba. Cada gesto se separaba. Lenguaje formal de su especie. Su voz llegó a través de los sistemas de traducción como fría y precisa. El Consejo Galáctico ha llegado a su decisión final con respecto a la especie humana. Kate anunció, después de 3 ciclos de debate y cuidadosa consideración. Han determinado que la humanidad representa un riesgo inaceptable para la paz y la estabilidad galácticas. Sarah sintió que su corazón se hundía, pero ella mantuvo la cara tranquila. Ella sabía que este día llegaría. Las señales tenían. Ha estado claro durante meses. Una a una, las principales potencias se habían vuelto contra la humanidad. Los cargos siempre fueron lo mismo. Los humanos eran demasiado agresivos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos para vivir entre especies civilizadas. La evidencia es abrumador, continuó Ketver. Los humanos se niegan a seguir los protocolos establecidos. Forman vínculos emocionales a través de las líneas de especies sin tener en cuenta los límites sociales adecuados. Ellos cuestionan sistemas de autoridad y desafío que han mantenido la paz durante milenios. Un leve estruendo de acuerdo surgió de los delegados reunidos. Sarah miró alrededor de la cámara, viendo rostros que alguna vez tuvieron. La amistad ahora se volvió fría y distante. Incluso el embajador corellano, que había compartido copas con ella la última vez, no miraría a sus ojos. Además, la voz de Keta se hizo más fuerte. Los humanos han mostrado una tendencia perturbadora hacia la violencia cuando no se cumplen sus demandas. Han interferido en los asuntos internos de los mundos soberanos. Se ha negado a aceptar su papel designado en la jerarquía galáctica. Sarah quería hablar con defiende a su gente, pero el protocolo exigía que esperara hasta que se dirigiera formalmente. Estos fueron las mismas acusaciones que se habían hecho contra la humanidad durante los últimos 50 años. Los mismos temores que habían crecido, más fuertes a medida que los humanos se extendían por la galaxia, haciendo amigos donde se suponía que debían ser sirvientes, preguntando preguntas en las que se suponía que debían mostrar obediencia. La forma masiva del canciller vestal de la Corriemoni, cambiado en su tanque ambiental. El líquido dentro burbujeaba mientras hablaba a través de su caja de voz mecánica. Los humanos han tenido múltiples oportunidades para ajustarse a los estándares galácticos, dijo. Han rechazado todos los intentos. En la integración, se niegan a aceptar el orden natural de la jerarquía de especies. Tratan a sus superiores como iguales y a sus inferiores como amigos. Más murmullos de acuerdo. Sarah recordó el incidente en Kepler 186b que había comenzado el impulso final hacia la expulsión. Los colonos humanos habían descubierto que los trabajadores nativos polares estaban siendo mantenidos en condiciones de esclavitud por sus supervisores cefrios. En lugar de informar a través de los canales adecuados y esperar a que el Consejo investigue, los humanos simplemente había liberado a los trabajadores y los había ayudado a establecer sus propios asentamientos. El Consejo Galáctico se había indignado. Los polares eran una especie de clase. Se dijeron que no eran capaces de autogobernarse. Los humanos tenían. Interrumpió un sistema laboral perfectamente funcional que había existido durante siglos. Pero Sarah había visto la alegría en los rostros de los niños polares cuando asistieron a sus primeras escuelas reales. Habían visto a sus padres aprender a leer, a tomar sus propias decisiones, a vivir como seres libres. ¿Cómo puede estar mal? El embajador Kae levantó sus brazos primarios pidiendo silencio. El Consejo ha votado. La decisión es unánime entre las principales potencias. La humanidad será expulsada de espacio civilizado dentro de un ciclo solar. Todas las colonias humanas, estaciones y
Los asentamientos más allá del sistema del alma deben ser evacuados. Cualquier persona encontrada fuera de la zona de cuarentena designada después de la fecha límite se considerará un acto de guerra contra la comunidad galáctica. Sara sintió que el peso de esas palabras se asentaba sobre sus hombros. Zona de cuarentena. Estaban hablando de confinar toda su especie a un solo sistema estelar. Miles de millones de humanos que viven en docenas de mundos tendrían que abandonar sus casas, sus vidas, todo lo que habían construido. Estás haciendo un error, dijo Sara. Su voz se transmitía claramente a través de la acústica de la cámara. Varios delegados silbaron sorprendidos. Se suponía que no debía hablar sin permiso. Doctor Chun, ¿de qué veres? La voz llevaba un tono de advertencia. Estás fuera de orden. Yo soy el último humano. Embajadora, respondió Sara, de pie, más erguida. Tengo derecho a dirigirme a este consejo por última vez antes de que las credenciales son revocadas. Una larga pausa. La cámara quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital y la burbuja del tanque Vexal S. Finalmente, Ket hizo un gesto de permiso a regañadientes. Puedes hablar, dijo, pero brevemente. Sara miró alrededor de la cámara, encontrando tantos ojos como pudo. Ella vio miedo. Allí sospecha y algo más que podría haber sido culpa. Nos llamas agresivos, comenzó ella. Pero nunca inicié una guerra. Nunca hemos invadido un mundo pacífico. Nunca esclavizó a otra especie. En cada conflicto en el que hemos estado involucrados, estábamos defendiéndonos a nosotros mismos o protegiendo a otros que no pudieron protegerse a sí mismos. Interfieres en asuntos que no lo hacen. Preocupación por ti, interrumpido. Embajador corellano, la libertad nos concierne a todos. Sara respondió. Cuando vemos seres sufriendo bajo opresión, no podemos simplemente apartar la mirada. Esto no es agresión. Esto es compasión. La compasión es ineficiente, afirmó Vexel. Interrumpe el orden establecido. Crea caos. Crea esperanza. Sara respondió. Crea progreso. Eso. Crea la posibilidad de algo mejor que lo que vino antes. Ella hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras. Con cuidado. Nos temes porque no aceptamos que las cosas siempre deban ser como son. Siempre lo han sido. Nos temes porque hacemos preguntas como ¿por qué? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo podemos mejorar esto? Nos temes porque tratamos la inteligencia como inteligencia, independientemente de la forma que adopte. Un anciano Velvik, en la sección observadores, se movió incómodamente en su traje biológico. El Elder Morvane había estado presente en el concilio. Sesiones durante más de 2 siglos, rara vez hablando pero siempre mirando. Sara notó su incomodidad y se preguntó qué recuerdos habían despertado sus palabras. Hablas de jerarquía, continuó Sara. Tú. Hablamos de conocer nuestro lugar, pero nunca hemos creído que ninguna especie sea inherentemente superior a ninguna otra. Nosotros. Juzga a los seres por sus acciones, no por su ascendencia. Formamos amistades basadas en valores compartidos, no ADN compartido. Exactamente el problema, dijo que con frialdad. Tú. Negarse a aceptar la ley natural. Algunas especies están destinadas a liderar, otros están destinados a seguir. Esta es la base de la civilización galáctica. ¿De quién es la ley natural? Sara preguntó. La ley de los fuertes, dominando a los débiles, la ley de lo viejo impidiendo lo nuevo. Hemos visto lo que tu ley natural produce. Estancamiento, opresión, miles de millones de seres vivos, y muriendo sin alcanzar nunca todo su potencial. Ella dio un paso adelante. Su voz se hizo más fuerte. Tú dices que nosotros son peligrosos. Quizás lo estemos. Somos peligrosos para los sistemas construidos sobre la desigualdad. Somos peligrosos para aquellos que se benefician del sufrimiento de los demás. Somos peligrosos para cualquiera que crea. Eso, porque siempre ha sido así, es una razón suficiente para no cambiar nunca. La cámara estalló en furiosos chillidos, gruñidos y protestas mecánicas. Varios delegados exigieron que Sara fuera silenciada de inmediato, pero ella continuó, hablando, su voz elevándose por encima del ruido. Hemos tratado de encajar en su galaxia. Hemos tratado de seguir sus reglas. Respeten sus tradiciones. Trabajen dentro de sus sistemas. Pero no podemos abandonar nuestras creencias fundamentales. No podemos.
Finge que no vale la pena luchar por la libertad. No podemos ignorar la injusticia simplemente porque es conveniente. Quéitese. El sistema de traducción crujió con la tensión de su agitación. Demuestra nuestro punto con cada palabra, Dr. Chun. Usted es demasiado rígido en su pensamiento, demasiado reacio a comprometerse, demasiado peligroso para permanecer entre seres civilizados. Entonces, nos iremos. Sara dijo simplemente. Volveremos a nuestro sistema doméstico. Tomaremos nuestra medicina, nuestra tecnología, nuestro arte, nuestra música. Tomaremos nuestras preguntas, nuestros sueños y nuestra obstinada negativa. Renunciar a la posibilidad de un mañana mejor. Ella hizo una pausa, mirando directamente al kéfir. Pero recuerda esto. Momento. Recuerda que tuviste la oportunidad de aprender de nosotros en lugar de temernos. Recuerda que elegiste alejarnos en lugar de tratar de entendernos. Su voz bajó apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera llegó a todos los rincones de la vasta cámara. Crees que lo eres, resolviendo un problema obligándonos a irnos, pero estás creando un problema mucho mayor. Estás forzando a la humanidad. Mirar hacia adentro para enfocar toda nuestra energía y creatividad en nosotros mismos en lugar de compartiéndolo con la galaxia. El Elder Morvane cambió de nuevo en su traje biológico. Sus ojos antiguos enfocaban a Sara con lo que podría haber sido un reconocimiento. ¿Quieres saber qué hace a los humanos? ¿Peligroso? Sara continuó. No son nuestras armas ni nuestra tecnología. Es nuestro. Negarse a aceptar que cualquier cosa es imposible. Creemos que el problema tiene una solución, que cada desafío puede superarse, que cada limitación puede trascenderse. Ella, abre los brazos y dirígete a toda la asamblea. Nos estás obligando a probar esa creencia. Nos estás dando 6 meses para abandonar todo lo que hemos construido fuera de nuestro sistema doméstico. Estás apostando a que aceptaremos esto en silencio, exiliarse y desvanecerse en la oscuridad. La cámara se había vuelto a callar con solo los sonidos ambientales de los sistemas de soporte vital y el barajar nervioso de los delegados. Quiero que recuerdes esto. Advertencia, dijo Sara. Su voz transmitía una certeza que pareció enfriar el aire reciclado. No somos como otras especies. No nos rompemos cuando nos presionan. No nos sometemos cuando nos amenazan. No desaparecemos cuando nos despiden. Miró alrededor de la cámara por última vez, memorizando caras, recordando nombres. Nos adaptamos. El silencio se prolongó por mucho tiempo. Momentos. Entonces Ketur hizo un gesto brusco y el personal de seguridad comenzó a moverse hacia el centro de la cámara. Dr. Chun, dijo formalmente, su inmunidad diplomática queda revocada. Tiene una hora estándar para recoger sus pertenencias y salir del espacio de consejo. Sara sintió con calma. Entiende. Ella se giró para irse. Luego hizo una pausa. Cuando te das cuenta de lo que tienes hecho, cuando entiendas las consecuencias de esta decisión, recuerda que te lo advertimos. Ella caminó hacia la salida, sus pasos resonando en la vasta cámara. Detrás de ella, los delegados comenzaron a dispersarse, muchos de ellos ya haciendo planes para reclamar antiguos territorios humanos. Hablaron de derechos mineros y rutas comerciales, de los mundos valiosos que pronto estarían disponibles para la explotación. Pero en el observador sección, el Elder Morvane permaneció inmóvil en su traje biológico. Su antigua mente se remontaba a siglos de recuerdos a fragmentos de historias que su gente había conservado de los archivos más profundos. Historias de una especie que se enfrentó a la extinción antes, hace mucho tiempo, y había elegido la transformación en lugar de la muerte. Historias de seres que bebieron el vacío y lo convirtieron en su sangre, que tocaron el fuego de las estrellas y lo convirtieron en su aliento. Historias de los que se negaron a romper. Mientras Sara Chun caminaba por los pasillos de la estación del Consejo para él, la última vez, llevó consigo el peso del futuro de su especie. 6 meses, para evacuar docenas de mundos. 6 meses para demostrar que lo más grande de la humanidad. La fuerza no estaba en lo que eran, sino en lo que podían llegar a ser. La galaxia había hecho su elección. Ahora la humanidad haría la suya. Habían pasado 4 años desde la gran expulsión. La galaxia se había sentado en lo que la mayoría de los seres consideraban una nueva era dorada de paz y prosperidad. El imperio Cefrio se había expandido a antiguos territorios humanos con notable rapidez
estableciendo operaciones mineras en mundos ricos en recursos que los humanos alguna vez llamaron hogar. El Corigini reclamó varios saltos estratégicos, puntos, convirtiéndolos en centros comerciales fuertemente fortificados. Incluso las potencias más pequeñas se habían beneficiado, dividiendo asentamientos humanos e infraestructura abandonados. El embajador Kefir se paró en la plataforma de observación de su buque insignia, observando cómo los buques de carga cargan metales preciosos de las minas de lo que alguna vez se llamó Nueva Tierra. La colonia humana había sido el hogar de casi 10 millones de personas. Ahora era simplemente la estación minera ZF7 produciendo más riqueza en un mes más de lo que los humanos habían generado en años de extracción cuidadosa y sostenible. La eficiencia es notable, informó su ayudante. Sin interferencia humana, hemos aumentado producción en un 400%. Las restricciones ambientales que impusieron fueron completamente innecesarias. Keva sintió, aunque algo le molestaba en el fondo de su mente. Los humanos habían insistido en que sus métodos eran más sostenibles, que preservan el ecosistema para las generaciones futuras. ¿Pero qué generaciones futuras? El planeta estaba aquí para estar, usado, no conservado para un mañana imaginario. Aún así, se encontró a sí mismo, preguntándome qué les había pasado a esos 10 millones de humanos. La evacuación se había completado exactamente a tiempo. Humano. Los barcos habían llegado a cada colonia, a cada estación, a cada puesto avanzado. Ellos habían cargado su gente y sus posesiones con silenciosa eficiencia, dejando atrás solo edificios vacíos e infraestructura en funcionamiento. Sin protestas, sin violencia, sin últimas posiciones desesperadas. Ellos simplemente se había ido. El silencio del sistema del alma le preocupaba más de lo que le importaba admitir. En los viejos tiempos, humano, las naves habían estado por todas partes en la galaxia. Comerciantes humanos comerciando con sus bienes. Exploradores humanos mapeando nuevos sistemas. Diplomáticos humanos construyendo relaciones con docenas de especies. Ahora había nada, sin comunicación, sin solicitudes comerciales, sin contacto diplomático de ningún tipo. Amable. El comandante Sixel de la Patrulla Galáctica estaba teniendo pensamientos similares mientras revisaba los últimos informes de estaciones de monitoreo del espacio profundo. Su oficina a bordo de la patrullera, vigilante, estaba lleno de pantallas holográficas que mostraban lecturas de energía, movimientos de barcos e intercepciones de comunicaciones de todo el mundo. La galaxia. Todavía nada del sistema del alma, su oficial de comunicaciones. Reportado. Sin señales salientes, sin respuesta a nuestras transmisiones de navegación estándar. Es como si se hubieran ido. Completamente oscuro. Sistol estudió los datos de los sensores de largo alcance de los sistemas. Las lecturas eran extrañas, diferentes a todo en la base de datos galáctica. Firmas masivas de energía que aparecían y desaparecían sin explicación. Actividades de construcción a una escala que desafió la comprensión convencional. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter mostró patrones completamente diferentes de lo que lo había hecho. Hace 5 años, ¿qué tipo de proyecto de construcción podría reorganizar todo el cinturón de asteroides? Murmuró para sí mismo. Señor, su oficial científico habló. Se levantó vacilante. Las firmas de energía que estamos detectando no coinciden con ninguna tecnología conocida. La potencia de salida por sí sola debería ser imposible con la fusión actual. Tecnología y los métodos de construcción es como si estuvieran moviendo lunas enteras. Sixel frunció el ceño. Los humanos tenían sido avanzados ciertamente. Su tecnología era a menudo innovadora, a veces cruda, pero efectiva. Pero ellos nunca había demostrado capacidades como esta. ¿Está seguro de estas lecturas? Hemos revisado todo 3 veces, señor. Los datos son consistentes en todas las estaciones de monitoreo. Lo que sea que los humanos están construyendo allí, está operando con principios que no entendemos. En las profundidades del espacio, comercio automatizado. Los vasos ocasionalmente pasan cerca del borde exterior del sistema álmico. Sus sistemas de IA registraron diligentemente lo que observaron, pero los informes que generaron fueron descartados como fallas en el sensor o datos. Corrupción. Lunas enteras se movían de una órbita a otra. El gigante gaseoso Júpiter
mostrando signos de minería atmosférica a una escala imposible. Los anillos de Saturno eran estructurados en patrones geométricos perfectos que no tenían un propósito aparente. Capitán Beltardel. El carguero independiente Wandering Star fue uno de los pocos seres orgánicos que se acercó lo suficiente al alma como para ver los cambios. Con sus propios ojos. Los sensores de su nave habían detectado anomalías gravitacionales inusuales, mientras viajaba por un sistema cercano, y su curiosidad se había apoderado de él. Lo que vio le hizo cuestionar su cordura. El cinturón de asteroides ya no era una colección aleatoria de rocas orbitando el Sol. Se había transformado en un vasto patio de construcción con instalaciones que se extendían a través de millones de kilómetros, estructuras masivas que parecían doblar el espacio a su alrededor, creando bolsas de gravedad artificial en el vacío, barcos que se movían sin ningún visible propulsión, sus cascos brillando con una luz interior que duele mirar directamente. Pero lo más extraño de todo fueron los gente. A través de los telescopios de su nave, podía ver humanos trabajando en el vacío del espacio sin condiciones ambientales. Trajes. Se movieron con propósito y coordinación. Sus cuerpos de alguna manera se adaptaron a las duras condiciones de espacio. No prestaron atención a su nave, como si fuera una nave alienígena al borde de su sistema estaba por debajo de su atención. El capitán Beltar abandonó rápidamente el área y presentó un informe ante la patrulla galáctica, pero había sido clasificada como mal funcionamiento del sensori, enterrado en la burocracia. Había intentado contarles a otros traidores lo que había visto, pero se reían de él o lo trató como si hubiera sufrido algún tipo de crisis mental. Elder Morvane, del consorcio Velvi, pasó sus días en los archivos profundos debajo de la superficie de su mundo natal. Las bibliotecas antiguas. Contenía registros que se remontaban a miles de años, preservando los recuerdos de civilizaciones que habían surgido. Y cayó incluso antes de que comenzara el orden galáctico actual. Estaba buscando algo específico, impulsado por recuerdos de las últimas palabras de la doctora Sarachun al Consejo Galáctico. Su advertencia. El hecho de que los humanos se adaptaran a su negativa a romperse bajo presión había despertado algo en su antigua mente. Había escuchado palabras similares hace mucho tiempo en historias que su gente había conservado de pasado más profundo. El archivo. Los sistemas respondieron a sus consultas con su eficiencia habitual, pero los resultados fueron fragmentarios y difíciles de interpretar. Las referencias a los que beben el vacío y a los niños del mundo en llamas aparecieron en textos que anterior al calendario galáctico actual. Historias de una especie que se había enfrentado a la extinción y elegido la transformación. Sobre la muerte. Consulta adaptación de especies bajo extrema presión. Habló con él. Sistema de archivo. La respuesta llegó en forma de una serie de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares antiguos y mapas lingüísticos. Fragmentos. Un pasaje llamó su atención, traducido de un idioma tan viejo que solo quedaron fragmentos. Cuando los hijos de las estrellas enfrentaron la oscuridad final, eligieron convertirse en algo nuevo. Bebieron el fuego de su hijo y lo convirtieron en su sangre. Respiran el vacío y lo convirtió en su aliento. Tocaron el tejido del espacio y lo convirtieron en su carne. Los que habían sido, se convirtieron en los que podían serlo. El Elder Morvane sintió un escalofrío correr por su cuerpo envejecido. La descripción fue metafórico ciertamente, pero hablaba de una especie que había trascendido sus limitaciones originales cuando se enfrentó a extinción. Una especie que había elegido la evolución por encima de la aceptación de la muerte. Se solicitaron búsquedas más específicas buscando alguna referencia al pequeño mundo azul que aparecía en varios fragmentos. Los sistemas de archivo trabajaron durante horas comparando patrones lingüísticos y referencias cruzadas de datos astronómicos. Cuando aparecieron los resultados, el aparato respiratorio del Elder Morvane hizo un ciclo más rápido con Sok. El pequeño mundo azul era la Tierra. Los niños estelares eran humanos, pero estos registros eran de hace miles de años, de una época en que la galaxia era joven y la actual. Los poderes aún no habían alcanzado el dominio. Según los fragmentos, la humanidad había estado entre las primeras especies en lograr viajes interestelares. Se habían extendido por toda la galaxia, formando alianzas y amistades con cientos de otras especies. Habían sido exploradores, maestros, protectores de los débiles. Pero
Algo había sucedido. Una gran catástrofe que los había obligado a retirarse a su casa, sistema y desaparecer de la historia galáctica. Los registros estaban incompletos, pero sugerían que la humanidad había enfrenté este tipo de aislamiento antes. Se habían visto obligados a adaptarse, a cambiar, a convertirse en algo más allá de su naturaleza original. Y cuando salieron de su exilio autoimpuesto, habían sido algo que la galaxia había hecho, nunca antes visto. El Elder Morvane cerró los archivos y se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Si los fragmentos fueran exacto, si la humanidad realmente se había enfrentado a este tipo de desafío antes, entonces el Consejo Galáctico podría haber cometido un grave error. Habían asumido que el aislamiento debilitaría a la humanidad, que cortarlos fuera de la galaxia haría que se desvanecieran en la oscuridad. Pero los registros antiguos sugerían algo muy diferente. Sugirieron que el aislamiento no era la debilidad de la humanidad, sino la mayor fortaleza. Que ser empujados a sus límites no los rompió, sino que los obligó a trascender esos límites enteramente. Mientras tanto, en los sectores comerciales de la galaxia comenzaba a notarse la ausencia de comerciantes humanos. Efectos inesperados. La tecnología médica humana había sido particularmente avanzada y varias especies estaban encontrar dificultades para tratar ciertas afecciones sin acceso a conocimiento farmacéutico humano. Las técnicas agrícolas habían aumentado los rendimientos de los cultivos en docenas de mundos y alimentos. La producción comenzaba a declinar sin su experiencia. Los mundos polares, los que habían sido liberados por la intervención humana, luchaban por mantener su independencia. Sin apoyo humano y orientación, les resultaba difícil resistir la presión de las principales potencias que querían devolverlos a su estatus previo como fuerza laboral. El capitán NECA de la flota comercial Korik estaba revisando los informes de suministros cuando noté los patrones. Los suministros médicos escasean, informó a su comandante. Los humanos suministraron el 60% de nuestros productos farmacéuticos avanzados. Tenemos que sintetizar alternativas, pero no son tan efectivas. ¿Qué pasa con él? ¿Otras especies? Preguntó su comandante. Seguramente alguien más puede producir lo que necesitamos. Los cefrios tienen algunos capacidad, pero sus métodos son toscos. Los corellianos se negaron a compartir sus conocimientos médicos. La verdad es, señor, que los humanos estaban mucho más avanzados en ciencias biológicas de lo que creíamos. Compartieron su conocimiento libremente, incluso con especies que no podían corresponder. Informes similares venían a través de la galaxia. Innovaciones humanas en producción de energía, construcción espacial. Se echaba mucho de menos la gestión ambiental y docenas de otros campos. Las principales potencias se habían centrado tanto en los aspectos políticos y militares de la presencia humana que pasó por alto cuán profundamente integrado se había vuelto el conocimiento humano en la civilización galáctica. Pero aún así, el sistema del alma permaneció en silencio, sin solicitudes de intercambio, sin ofertas de asistencia, sin comunicación de ningún tipo. Era como si la humanidad hubiera decidido que la galaxia ya no existía para ellos. El comandante Sixel estaba cada vez más preocupado por el sensor. Lecturas del sistema solar. Las firmas de energía se fortalecían y las actividades de construcción se fortalecían, expandiéndose más allá de lo que debería haber sido posible. Sus informes al Consejo Galáctico fueron recibidos con cortesía. Despido. Los humanos estaban contenidos. Dijeron que lo que sea que estuvieran haciendo en su sistema aislado ya no era lo que querían. La preocupación de Galaxy. Pero Sikal había dedicado su carrera a estudiar evaluaciones de amenazas. Y todo lo que estaba viendo sugería que algo sin precedentes estaba sucediendo en el sistema del alma. Los humanos no estábamos aceptando silenciosamente su exilio. Estaban construyendo algo, creando algo, convirtiéndose en algo que la galaxia nunca había visto antes. Su informe final antes del final de su turno fue breve pero urgente. Recomendar la investigación inmediata de las actividades humanas en el sistema del alma. Firmas de energía y los patrones de construcción sugieren el desarrollo de tecnología desconocida. Nivel de amenaza potencial extremo. El informe fue archivado, clasificado y olvidado. La galaxia continuó su celebración de la nueva Edad de Oro. Confiaba en que los peligrosos humanos habían sido contenidos de manera segura.
Pero en lo profundo de la archivos, el Elder Morvane continuó su investigación y, en las profundidades del espacio, los sensores automatizados continuaron registrando lecturas imposibles desde la dirección del hogar de la humanidad. El silencio del alma no estaba vacío. Estaba lleno de propósito, preparación y el sonido silencioso de una especie que se niega a aceptar las limitaciones que otros habían intentado imponérselos. La galaxia había forzado a la humanidad a mirar hacia adentro, a enfocar todo su energía y creatividad en ellos mismos en lugar de compartirla con los demás. Pronto aprenderían que la humanidad había descubierto en ese aislamiento forzado. Pronto entenderían lo que el Dr. Sarah Chun había querido decir cuando les advirtió sobre las consecuencias de su decisión. Los humanos volvían, pero no serían las mismas especies que habían sido expulsadas hace 4 años. Las alarmas de la estación minera comenzaron a gritar a 080 horas hora de la estación. El capitán Borak estaba revisando los informes de producción cuando su oficial de comunicaciones irrumpió en su oficina sin siquiera pedir permiso para entrar. «Señor, tenemos un problema». El joven Sepran dijo, su aparato respiratorio girando rápidamente con emoción. «Hay un barco acercándose al sistema. La firma de identificación dice que es humano». El capitán Borak sintió sus 6 brazos se tensan involuntariamente. «Eso es imposible. Los humanos fueron expulsados hace 4 años. Están confinados al sistema del alma». «Sí, señor, pero la nave es definitivamente de origen humano. Es transmitiendo en viejas frecuencias diplomáticas humanas. El mensaje es simple. Nosotros hemos venido a cobrar lo que es nuestro». El capitán Borak se levantó de su escritorio y siguió a su oficial hasta el comando centro. La pantalla principal mostraba una visión táctica del nuevo sistema de Ginebra, la antigua colonia humana que había sido transformado en una operación minera rentable. En el borde del sistema, una sola nave se acercaba a una velocidad inferior a la luz. La vasija era claramente de diseño humano, pero algo andaba mal con ella. El pasillo era demasiado liso, demasiado perfecto. Parecía doblar la luz a su alrededor de manera. Eso duele mirarlo directamente. Las lecturas de energía no se parecían a nada en la base de datos galáctica. Era como si la nave estuviera impulsada por fuerzas que no deberían existir. «¿Qué tan grande es?», preguntó el capitán Borak. «Esa es la parte extraña, señor. Los sensores siguen dando lecturas diferentes. A veces parece ser un pequeño buque de mensajería. Otras veces se lee tan grande como un acorazado. Las dimensiones parecen cambiar dependiendo de cómo lo escaneemos». Capitán Borak estudió la pantalla con creciente inquietud. «¿Cuál es nuestro estado defensivo?». «Escuadrón completo en patrulla, señor. 12 cruceros pesados, 6 destructores y la estación minera. Plataformas defensivas. Sea lo que sea ese barco, está muy superado en número. Abra un canal», ordenó el capitán Borak. El oficial de comunicaciones trabajó en su consola por un momento, luego asintió. «Canal abierto, señor. Embarcación desconocida. Este es el capitán Borak de la minería Ceprian. Flota, estás entrando en un espacio restringido. Indique su negocio y prepárese para la inspección». La respuesta llegó inmediatamente, claro y tranquilo. «Este es el almirante Chun de la reclamación humana. Flota, estamos aquí para recoger lo que nos pertenece. Todo el personal no humano tiene 24 horas para evacuar este sistema». El capitán Borak sintió que le helaba la sangre. Almirante Chun, el nombre era familiar por los informes de inteligencia. Sarah Chun había sido la última embajadora humana en el Consejo Galáctico, pero esa mujer sería mucho mayor ahora, suponiendo que lo fuera. «Aún vivo», Almirante Chun dijo cuidadosamente, «está violándola. Tratado Galáctico. Los humanos tienen prohibido ingresar a este espacio. Date la vuelta inmediatamente o nos veremos obligados a responder con una acción militar». La risa que vino a través de el sistema de comunicación era suave pero de alguna manera terrible. «Capitán», malinterpreta él. «Situación. No estamos solicitando permiso. Les estamos informando de nuestras intenciones. Tienes 24 horas. Tú eres superados en número 20-1, dijo el capitán Borak. Su voz se hizo más fuerte. «Retírate ahora, o enfrentar las consecuencias». Muy bien, la voz del almirante Chun permaneció perfectamente tranquila.
Nos manifestaremos. El humano. La nave aceleró repentinamente, moviéndose desde el borde de los sistemas hacia los planetas interiores en cuestión de minutos. La velocidad era imposible según la física conocida. Ningún barco debería poder moverse tan rápido, sin ser desgarrado por las fuerzas gravitacionales involucradas. Todos los barcos, formación de ataque, Capitán Borak. Ordenado. Apunta a esa nave y dispara a voluntad. La flota cefria se movió para interceptar sus armas cargando y sistemas de orientación que se fijan en la nave humana. Pero a medida que se acercaban, algo sucedió extraño. La vasija humana liberó una nube de lo que parecía ser polvo metálico. ¿Qué es aquello? Capitán. Borak exigió. Desconocido, señor. Parece ser algún tipo de nanotecnología. Las partículas son demasiado pequeñas para que nuestras armas las apunten de manera efectiva. En cuestión de minutos, la nube había alcanzado la primera. Naves cefrias. El efecto fue inmediato y sorprendente. La embarcación simplemente dejó de funcionar. Sus motores se quedaron en silencio. Sus armas se apagaron. Sus sistemas de comunicación se oscurecieron. Las naves continuaron a la deriva por el espacio, pero eran completamente impotentes. ¿Qué les está pasando? Capitán Borak preguntó. Las partículas parecían estar interfiriendo con sus sistemas electrónicos, informó su oficial científico. Pero el soporte vital sigue funcionando. Las tripulaciones están ilesas. Uno por una. Toda la flota cefria guardó silencio. 12 cruceros pesados, 6. Los destructores, e incluso las plataformas defensivas de la estación minera, se oscurecieron como las partículas microscópicas. Infiltrado en sus sistemas. En una hora, el capitán Borak se encontró al mando de una flota de barcos muertos. Con tripulaciones vivas. Esto es imposible, murmuró. No existe tecnología que pueda. Haz esto. Capitán, dijo en voz baja su oficial de comunicaciones. La nave humana es. Solicitando permiso para abordar. Antes de que el capitán Borak pudiera responder, el aire entró. El centro de mando comenzó a brillar. El brillo se intensificó y de repente figura materializada en el centro de la sala, no a través de la tecnología de transporte, sino a través de algo que parecía doblar el espacio mismo alrededor de su presencia. Ella era humana, claramente, pero algo era diferente. Su piel tenía una tenue luminiscencia, como si estuviera iluminada desde adentro. Sus ojos eran más oscuros que cualquiera. Los ojos humanos deberían estarlo, y cuando se movía, parecía flotar en lugar de caminar. Llevaba lo que parecía ser un uniforme simple, pero la tela parecía moverse y fluir como metal líquido. Yo soy Almirante Chun, dijo. Su voz se transmitía claramente por la habitación sin ninguna comunicación visible. Dispositivo. Eres el capitán Borak de la flota minera Ceprian. Capitán Borak. Sintió que le temblaban los brazos. ¿Cómo llegaste a bordo de mi barco? Nuestros escudos estaban levantados. Los sistemas de seguridad son completamente funcionales. Tus escudos están diseñados para detener la materia y la energía, respondió el almirante Chun. Nosotros han aprendido a trabajar con las fuerzas que existen entre la materia y la energía. Sus sistemas de seguridad no pueden detectar lo que no fueron diseñados para reconocer. Miró alrededor del centro de mando con lo que podría haber sido un leve interés. Han realizado cambios significativos en este sistema. Los humanos que vivían aquí la llamaban Nueva Ginebra. Habían construido ciudades, escuelas, hospitales. Habían creado arte, música y literatura. Ellos tenían niños que jugaban en jardines bajo un sol alienígena. Esta es una operación minera, dijo el capitán Borak, tratando de mantener la voz firme. Estamos extrayendo recursos valiosos en beneficio de Galactic. Civilización. Sí, el almirante Chun asintió. Has minado 3 continentes. Envenenó 2 océanos y eliminó el 90% del ecosistema nativo. Muy eficiente. Caminó hacia la pantalla principal y la tocó con un dedo. La pantalla. Inmediatamente cambiado, mostrando escaneos detallados del planeta a continuación. Las imágenes eran mucho más precisos que cualquier cosa que pudieran producir los sensores Ceprian. El asentamiento humano fue construido en armonía con el entorno local, continuó. Los colonos habían desarrollado métodos de extracción sostenibles que
habría proporcionado recursos durante siglos sin daños permanentes. Habían establecido relaciones con él, especies nativas, algunas de las cuales mostraron signos de desarrollar inteligencia. El Consejo determinó que los métodos humanos eran ineficientes. Capitán Borak dijo: «El Consejo estaba equivocado», respondió el almirante Chun simplemente porque estaba equivocado en muchas cosas. Ella se volvió hacia la cara. Él directamente y el capitán Borak sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el control de temperatura del barco. Usted preguntó: «¿Cómo subí a bordo de tu barco? ¿Deseas saber qué tecnología utilizamos para deshabilitar su flota? ¿Tienes curiosidad por saber cómo? Viajé desde el sistema solar hasta aquí en cuestión de horas cuando debería haber tomado semanas». Ella hizo un gesto y el aire a su alrededor brilló de nuevo. Por un momento, el capitán Borak pudo ver a través de ella como si no fuera del todo sólida. Nosotros han tenido 4 años para explorar las preguntas más profundas de la existencia. 4 años para ir más allá de todos los límites que había aceptado previamente. 4 años para descubrir de lo que somos realmente capaces. Cuando no nos distrae las necesidades y los temores de los demás, ¿en qué te has convertido?, susurró el capitán Borak. Nosotros nos hemos convertido en lo que siempre tuvimos el potencial de ser, respondió el almirante Chun. Hemos aprendido a existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Hemos fusionado nuestra conciencia con nuestra tecnología. Hemos trascendido limitaciones de la carne, el metal y la energía. Se acercó a la ventana de observación y miró a los discapacitados. Flota, sus barcos no están destruidos, capitán. Sus tripulaciones están ilesas. Nosotros no deseamos causar sufrimiento innecesario, pero este sistema nos pertenece y lo estamos reclamando. El Consejo Galáctico nunca permitirá esto, dijo el capitán Borak. El Consejo Galáctico ya no tiene la autoridad para permitir o rechazar nuestras acciones, respondió el almirante Chun. Nos obligaron a irnos. Ellos cortó todos los lazos con nosotros. Declararon que no eran bienvenidos en el espacio civilizado. Muy bien, aceptamos su juicio. Ella se volvió para mirarlo, y su expresión no era enojada ni amenazante. Fue simplemente: cierto, ya no buscaremos la aprobación de quienes nos limitarían. Nosotros ya no pediré permiso para existir. Ya no aceptaremos la autoridad. De seres que confunden el miedo con la sabiduría. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó el capitán Borak. Queremos que te vayas, dijo el almirante Chun. Queremos que regreses a tu propio espacio y les digas a tus líderes lo que has visto aquí. Queremos que transmitas un mensaje al Consejo Galáctico. ¿Qué mensaje? Que los humanos son reclamando su territorio, que no nos limitaremos a un solo sistema, que no aceptaremos las limitaciones que otros han tratado de imponernos. Su voz se volvió más suave, pero de alguna manera más intenso, y que ya no somos la especie que expulsaron hace 4 años. Ella hizo un gesto de nuevo y los sistemas del centro de comando volvieron a estar en línea. Las pantallas mostraron que las estaciones mineras, el soporte vital funcionaba normalmente, pero todas las operaciones industriales habían sido cerradas. El equipo de extracción simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Tienen 24 horas para evacuar a todos. Personal, dijo Admun. Después de eso, comenzaremos el proceso de restauración de este mundo a su estado natural. ¿Restaurándolo cómo?, preguntó el capitán Borak. Aprendió a manipular la materia a nivel molecular. Podemos revertir el daño que se le ha hecho al ecosistema. Podemos traer de vuelta las especies que fueron destruidas. Podemos curar las heridas que se le infligieron a este mundo. El capitán Borak la miró incrédulo. Eso es imposible. La energía. Los requisitos por sí solos serían astronómicos. Existe tecnología numérica que puede reestructurar un planeta entero. No existía tecnología hace 4 años, almirante. Chan le corrigió. Pero hemos tenido tiempo de descubrir nuevas posibilidades. Tiempo para explorar las estructuras más profundas de la realidad. Es hora de aprender qué es realmente posible cuando una especie se niega a aceptar que cualquier cosa es imposible. Ella se movió hacia el centro de la habitación y el aire comenzó a brillar a su alrededor de nuevo. La evacuación comienza ahora. Capitán, le recomendamos que se comunique con el Consejo Galáctico de inmediato. Ellos
Querrán saber que sus suposiciones sobre las limitaciones humanas eran incorrectas. Espera, llamó el capitán Borak. ¿Cuántos barcos tienes? ¿Cuántos de tus? ¿Hay gente involucrada en esta operación? Admin hizo una pausa en su partida y por primera vez sonrió. Capitán, usted. Todavía estamos pensando en términos de barcos y tripulaciones y operaciones militares tradicionales. Estamos en todas partes que elegimos. Sir, somos tan numerosos como decidimos serlo. Estamos limitados solo por nuestra imaginación y nuestra voluntad. Ella comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcida y luego transparente. La galaxia nos obligó a descubre nuestro verdadero potencial. Pronto todos entenderán en qué nos hemos convertido. Su voz resonó en la orden. Centro. Incluso después de que ella hubiera desaparecido por completo. Les advertimos. Ahora se enfrentaban a las consecuencias. Capitán Borak se quedó solo en su centro de mando, mirando el espacio donde el almirante Chun había estado a su alrededor. Su tripulación trabajaba frenéticamente para restaurar sus sistemas de barcos y comenzar los procedimientos de evacuación. Pero él sabía que todo había cambiado. Los humanos habían regresado y no se parecían en nada a la especie que había sido expulsada hace 4 años. Él activó el sistema de comunicación de emergencia y comenzó a redactar un mensaje para el Consejo Galáctico. Trató de encontrar palabras para describir lo que había presenciado, pero el lenguaje parecía inadecuado. ¿Cómo? ¿Podría explicar que los humanos de alguna manera habían trascendido las leyes básicas de la física? ¿Cómo pudo hacerlos? ¿Entiendes que la galaxia se enfrentaba a algo sin precedentes? Fuera de la ventana de observación, las naves discapacitadas de su flota flotaban silenciosamente por el espacio. Sus tripulaciones, preparándose para una evacuación que marcaría el final de una era y el comienzo de otra. Los humanos regresaron, pero habían regresado como algo que la galaxia nunca había visto antes. El silencio del sistema del alma estaba roto y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó en cuestión de horas. Del informe del capitán Borak, el gran salón que una vez fue testigo de la expulsión de la humanidad ahora vibraba con energía nerviosa, mientras delegados de toda la galaxia se reunían para discutir las noticias imposibles. Desde el nuevo embajador del Do de Ginebra, Kefi se paró en el centro de la cámara, sus 6 brazos moviéndose en patrones agitados mientras él habló. El informe es claramente exagerado, declaró. Ninguna especie puede desarrollar tales capacidades en solo 4 años. La tripulación del capitán Borak debe haber sufrido algún tipo de crisis psicológica. La voz mecánica del canciller Bexel crujió a través de su altavoces ambientales del tanque. La evidencia es innegable. Nuestro monitoreo. Las estaciones han confirmado la pérdida de contacto con todas las operaciones mineras en los antiguos territorios humanos. 17 sistemas se han oscurecido solo en la última semana. ¿Ido? ¿Oscuro? ¿Cómo? Exigido. El embajador carellano. ¿Están bajo ataque? ¿Se están llevando a cabo batallas? Esa es la parte inquietante, respondió Bexel. No hay batallas. Los humanos simplemente llegan, anuncian sus intenciones y esperar a la evacuación. Cuando nuestras fuerzas intentan resistir, se vuelven impotentes sin que se dispare un solo disparo. El Elder Morane cambió. En su traje biológico en la sección de observadores, sus ojos antiguos observaban los procedimientos con creciente preocupación. Fragmentos que había descubierto en los archivos se estaban convirtiendo en realidad ante sus ojos. Los humanos eran de hecho regresando, pero no como la especie que había sido expulsada. ¿Qué nos dicen nuestros servicios de inteligencia? ¿Sus capacidades? Preguntó el delegado polar, una de las pocas especies que se había opuesto abiertamente a la expulsión humana. Años antes, que Perus Translation System expresó su renuencia a responder. Nuestros analistas son incapaces de explicar la tecnología que demostraron. Naves que se mueven más rápido de lo que la física debería permitir. Seres que pueden existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Armas que desactivan flotas enteras, sin causar daños. Es imposible, insistió el representante regeliano. Deben estar usando algún tipo de tecnología avanzada de ilusión. Guerra psicológica diseñada para hacernos creer que ellos son más poderosos de lo que realmente son. El debate continuó durante horas, pero fue interrumpido por una urgencia.
Comunicación desde el sistema Kepler 442. Almirante Veswan del Cefrio. La flota imperial estaba solicitando asistencia de emergencia inmediata. Este es el almirante Vexan. La voz crepitó a través del sistema de comunicación de Chambers. Nosotros somos enfrentando fuerzas humanas en Kepler 442. Tienen un barco. Tenemos 47 embarcaciones, incluyendo 3 dreadnoughts. Confiamos en la victoria. La transmisión se cortó a estática, luego silencio. Los delegados esperaron más comunicación, pero no llegó ninguna. Después de 2 horas de intentos de restablecimiento. Contacto, llegó un breve mensaje del sistema. Este es el almirante Vexan. El compromiso ha terminado. Estamos comenzando los procedimientos de evacuación. Los humanos, ellos, no son lo que esperábamos. La cámara estalló en confusa charla. ¿Cómo podría la flota más avanzada del imperio será derrotada por un solo barco? Lo que tenía sucedió en esas 2 horas de silencio. 3 días después, el almirante Vexan llegó a la estación de consejo a bordo de un barco de rescate. Su aparición conmocionó incluso a los diplomáticos experimentados en la cámara. Su uniforme, generalmente perfecto, estaba arrugado y manchado. Sus 6 brazos temblaron ligeramente mientras hablaba, y sus ojos sostenían la mirada de alguien que había visto algo que desafiaba su comprensión de la realidad. La batalla duró 17 minutos. Comenzó su voz, apenas por encima de un susurro. Nos acercamos a su nave en formación de ataque estándar. Era una sola embarcación, aproximadamente de clase crucero. Exigimos la rendición y no recibimos respuesta. Hizo una pausa. El aparato respiratorio cicla rápidamente. Cuando abrimos fuego, nuestras armas simplemente pasaron a través de ellos. Haces de energía, ojivas de misiles, cargas de plasma. Todo atravesó su nave como si no estuviera allí. Pero ellos estaban allí. Nosotros. Podía verlos. Nuestros sensores los detectaron. ¿Qué pasó después? Kev exigió. Respondieron. Continuó el almirante Vexan. Pero no con armas. Ellos. Lanzó algo al espacio alrededor de nuestra flota. Una nube de partículas que parecen tener inteligencia. Las partículas. Rodeamos nuestras naves y comenzamos a cambiarlas. ¿Cambiarlos cómo? Los cascos comenzaron para fluir como metal líquido. Los sistemas de armas se reformularon en esculturas. Los núcleos de motor transformados. A los jardines. En cuestión de minutos, toda nuestra flota se había convertido en algo completamente diferente. La cámara se quedó en silencio. Varios delegados activaron sus dispositivos de grabación personales, queriendo preservar cada palabra de este imposible testimonio. Nuestros barcos aún funcionaban, dijo el almirante Vexan. Soporte vital. Continuado. Las tripulaciones resultaron ilesas, pero ya no teníamos el control de nuestras embarcaciones. Los barcos se habían convertido en algo vivo, algo que respondía a pensamientos y emociones en lugar de órdenes. ¿Dónde están tus barcos ahora?, preguntó el canciller Vexel. Me están siguiendo, respondió el almirante Xvan. Los humanos nos devolvieron el control después de que acordamos evacuar el sistema. Pero los barcos son diferentes ahora. Parecen tener conciencia. Ellos toman decisiones por su cuenta. A veces se niegan a siga las órdenes y cree que esas órdenes pueden causar daño. Las implicaciones fueron asombrosas. Si los humanos podrían transformar la materia a voluntad, si pudieran alterar la naturaleza fundamental de la tecnología misma, entonces no. La defensa convencional sería efectiva contra ellos. ¿Cuántos humanos estuvieron involucrados en esta operación?, preguntó el embajador Corellón. Esa es la parte más extraña, dijo el almirante Vexan. Nosotros nunca vi humanos. La nave parecía estar controlada por inteligencia artificial, pero la inteligencia era diferente a todo lo que habíamos encontrado. Nos habló directamente dentro de nuestras mentes. Conocía nuestros nombres, nuestras historias, nuestros miedos. ¿Qué decía? Decía que la humanidad había aprendido a existir más allá de los límites de la conciencia individual, que se habían fusionado con su tecnología para convertirse en algo nuevo. Decía que estaban en todos los lugares en los que elegían estar y que eran numerosos como decidieron ser. El Elder Morvane sintió un escalofrío correr por su cuerpo envejecido.
Los fragmentos antiguos tenían. Se habló de seres que bebieron el vacío y lo convirtieron en su sangre. Ahora comenzaba a entender lo que las metáforas realmente significaban. Los informes continuaron llegando de toda la galaxia. Los humanos eran metódicamente reclamando sus antiguos territorios, y cada encuentro siguió el mismo patrón. Llegaría un solo barco. Anuncie la intención de recuperar el sistema y espere la evacuación. Sí, se ofreció resistencia. Las fuerzas defensoras quedarían impotentes sin violencia. Pero lo más, informes inquietantes vinieron de los mundos mismos. Los sensores de largo alcance mostraron transformaciones imposibles que tenían lugar en planetas que habían sido minados o contaminados por industrias alienígenas. Muerto, los océanos volvían a la vida. Los bosques destruidos estaban volviendo a crecer a un ritmo acelerado. Las especies extintas eran de alguna manera siendo restaurado. Es como si pudiera manipular las fuerzas fundamentales de la creación, informó el Dr. Velk, el científico jefe del Consejo. No solo están reconstruyendo estos mundos, los están sanando a nivel molecular. Están revirtiendo la entropía misma. Las implicaciones estratégicas eran claras para él. Líderes militares. Si los humanos podían restaurar mundos muertos, también podían destruir mundos vivos. Si pudieran, transforman la materia a voluntad, podrían remodelar sistemas estelares completos. Si pudieran existir en múltiples dimensiones, simultáneamente, podrían aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. Necesitamos negociar, dijo el delegado polar. Necesitamos encontrar una manera de coexistir con lo que sea que se haya convertido la humanidad. ¿Negociar desde qué posición? Keeper exigió. Han demostrado habilidades que hacen obsoletas a todas nuestras fuerzas armadas. Ellos han demostrado que pueden ignorar por completo nuestra tecnología. ¿Qué tenemos para ofrecerles? La pregunta quedó en el aire, como una nube tóxica. Por primera vez en la historia galáctica, las principales potencias se enfrentaban a una especie que no solo era superior a ellos tecnológicamente, sino que operaba sobre principios que hacían. Su propia ciencia parece primitiva. Quizás el Elder Moraine habló por primera vez. Durante la sesión, su antigua voz se transmitía claramente por la cámara. Deberíamos considerar que esto siempre fue su potencial. Quizás deberíamos preguntarnos qué hemos hecho para obligarlos a darse cuenta. Los delegados se volvieron. Mirar al viejo Velik, sorprendido por su intervención. Elder Morvane rara vez habló en las sesiones del consejo, prefiriendo observar y grabar. He estado investigando los archivos antiguos. Él continuado. La humanidad no es una especie nueva para esta galaxia. Estuvieron aquí antes, hace miles de años. Eran exploradores, maestros, protectores. Ellos formó alianzas con cientos de especies y compartió sus conocimientos libremente. Eso es imposible. ¿Qué? Protestó. Los registros históricos no muestran evidencia de civilización humana antigua. Los registros históricos muestran lo que los vencedores querían que se conservara, respondió el Elder Morvane. Pero los archivos profundos lo recuerdan. Ellos recuerdan una especie que se vio obligada a retirarse de la galaxia cuando se estableció la estructura de poder actual. Ellos recuerdan seres que eligieron la transformación sobre la extinción. Hizo una pausa en su aparato respiratorio haciendo un ciclo lento. Los fragmentos. Hablar de una especie que podría adaptarse a cualquier entorno que pudiera fusionarse con cualquier tecnología que pudiera existir en múltiples estados simultáneamente. Hablan de seres que se niegan a aceptar limitaciones. ¿Estás diciendo esto? ¿Ha sucedido antes? Preguntó el canciller Vessel. Estoy diciendo que hemos repetido una error que cometieron nuestros predecesores hace miles de años. El Elder Morvane respondió. Hemos obligado a la humanidad a elegir entre sumisión y trascendencia. Han elegido la trascendencia. La cámara estalló en debate, pero fue interrumpido por otra comunicación urgente. Esta vez fue desde el corazón del propio espacio Sepran. El Capital System informaba de la llegada de naves humanas. Este es el gobernador Sestul, del sistema doméstico Seprian. La voz era tensa con pánico apenas controlado. Tenemos múltiples vasos humanos acercándonos a la capital. Solicitan audiencia inmediata con el Consejo Imperial. ¿Cuántos barcos? Kefir, exigido. Ese es el problema, señor. El número sigue cambiando. A veces vemos un barco, a veces vemos cientos.
Nuestros sensores no pueden determinar qué lectura. Es exacto. La transmisión continuó con creciente urgencia. Señor, no lo son. Esperando permiso. Se está materializando directamente en nuestros edificios gubernamentales. Están hablando con nuestros líderes cara a cara sin ningún método aparente de transporte. La comunicación se cortó a estática. Luego, silencio. La cámara del consejo se llenó con el sonido de la respiración nerviosa y el zumbido de los sistemas de soporte vital. Todos los presentes entendieron que la galaxia había llegado a un punto de inflexión. Los humanos ya no estaban simplemente reclamando sus antiguos territorios. Se acercaban al corazón de la civilización galáctica misma. Ellos fueron, demostrando que ninguna barrera podría contenerlos. Ninguna defensa pudo detenerlos. Ninguna autoridad podía limitarlos. ¿Qué quieren?, susurró el embajador corellano. La respuesta llegó, de una fuente inesperada. El aire en el centro de la cámara comenzó a brillar y se materializó una figura. Exactamente donde la doctora Sarah Chun había dado su última advertencia 4 años antes. Pero esta no era la misma mujer que había sido expulsada de la galaxia. Esta figura parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente, su forma cambiando entre materia sólida y energía pura. Cuando ella habló, su voz llevaba el peso de la posibilidad infinita. Queremos discutir el futuro, dijo simplemente. Queremos establecer una nueva relación con la galaxia. Queremos asegurarnos de que no se repitan los errores del pasado. Miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de los delegados que habían votado por la expulsión de la humanidad. Ya no somos la especie que expulsaste. Ya no estamos limitados por sus expectativas o tus miedos. Somos algo nuevo, algo que esta galaxia nunca ha visto antes. Pero recordamos lo que éramos y recordamos en lo que nos obligaste a convertirnos. Ahora debemos decidir juntos qué viene después. La galaxia había empujado la humanidad hasta sus límites, y la humanidad había trascendido esos límites por completo. El ajuste de cuentas había comenzado. La figura que una vez había sido la doctora Sarah Chun estaba en el centro de la Cámara del Consejo Galáctico. Su presencia de alguna manera llenaba el vasto espacio a pesar de su tamaño humano normal. Los delegados se sentaron en silencio aturdido, con sus diversos aparatos de respiración y sistemas de soporte vital, creando una sinfonía de sonidos nerviosos en el aire reciclado. «¿Me reconoces?», dijo, su voz llevando a todos los rincones de la cámara sin amplificación visible. «Soy Sarah Chun, aunque también soy mucho más que eso ahora. Fui el último embajador humano en este consejo. Yo era uno que dio la última advertencia antes de nuestra expulsión. Embajador Kers». 6 brazos se movían en patrones agitados. «Eso fue hace 4 años. Debería ser mayor. Debes mostrar signos de envejecimiento. El tiempo nos afecta de manera diferente ahora». Sarah respondió con calma. «Hemos aprendido a existir en varios estados simultáneamente. Experimentamos el pasado, el presente y el futuro, como un único momento continuo. El envejecimiento es una limitación que hemos elegido trascender». Ella se movió a través del cámara, su forma cambiando entre materia sólida y algo que parecía doblar la luz a su alrededor. «Hace 4 años, tú nos expulsó del espacio civilizado. Nos declaraste demasiado peligrosos para vivir entre vosotros. Nos obligaste a regresar a nuestra casa, sistema, y permanecer allí. Violaste ese acuerdo. Canciller Vesful S. Una voz mecánica crujió a través de su tanque ambiental. Has invadido nuestros territorios. Has interrumpido nuestras operaciones. Has demostrado capacidades hostiles. Hemos reclamado. ¿Cuál era el nuestro? Sarah. Corregido. Hemos restaurado mundos que fueron dañados por sus industrias. Regresamos a la galaxia que intentaste negarnos, pero no hemos dañado a un solo ser en el proceso». Ella hizo una pausa al frente de la delegación de Sepran. La tripulación del capitán Borak resultó ilesa. «Almira Lanes, la flota fue desactivada, pero no destruida. Se han llevado a cabo todas las evacuaciones, sin violencia. Hemos mostrado más moderación de lo que usted nos mostró». «¿Qué queréis?», preguntó el corellano. «Embajador», su voz se tensó de miedo. «Queremos establecer una nueva relación». Sarah respondió. «Queremos crear una galaxia donde todas las especies puedan alcanzar su
Potencial pleno sin verse limitado por los miedos y prejuicios de los demás. Nosotros queremos asegurarnos de que ninguna especie se ve obligada a elegir entre la sumisión y la trascendencia. Ella hizo un gesto y el aire a su alrededor brilló. De repente, la cámara se llenó de pantallas holográficas que mostraban mundos a través de la galaxia. Las imágenes fueron más detalladas y precisas que cualquier cosa que la tecnología del Consejo pueda producir. «Mira lo que hemos logrado», dijo Sara. «Nueva Ginebra, una vez despojado de sus recursos y envenenado por desechos industriales, ahora prospera con ecosistemas restaurados y devolución de especies autóctonas. Kepler 442, anteriormente un puesto militar, ha sido transformado en un centro de aprendizaje y cultura. Docenas de mundos se están curando del daño infligido por aquellos que los veían solo como recursos a explotar. Las pantallas mostraban sitios imposibles, océanos muertos regresando a la vida, especies extintas caminando de nuevo por bosques restaurados, ciudades que parecen crecer a partir de paisaje en sí mismo en lugar de imponerse sobre él. Esto es lo que ofrecemos, continuó Sara. No conquista, sino restauración. No dominio, pero asociación. No la aplicación de nuestra voluntad, sino el compartir nuestras capacidades. ¿Y qué haces tú? ¿Exigir a cambio?, preguntó el Elder Morvane, su antigua voz atravesando él. Cámara. Sara se volvió para mirar al viejo Belsiki. Por primera vez, sonrió. Lo entiendes, ¿verdad? Tú. Han estado investigando los archivos antiguos. Has descubierto que esto ha sucedido antes. Lo he hecho, anciano, respondió Morvane. Los fragmentos hablan de una especie que eligió la transformación sobre la extinción. Hablan de seres que se negó a aceptar limitaciones. Los fragmentos dicen la verdad. Sara dijo, la humanidad se ha enfrentado a esta elección antes. Hace miles de años, éramos parte de una comunidad galáctica que finalmente decidió que éramos demasiado peligrosos para tolerarlos. Nos retiramos, nos adaptamos. Nosotros, trascendido, cuando regresamos, descubrimos que la galaxia había seguido adelante sin nosotros. Miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de los delegados que habían votado por la expulsión de la humanidad. Esta vez, lo haremos. No retirarse. Esta vez, no permitiremos que nos olviden. Esto, con el tiempo, nos aseguraremos de que la galaxia recuerde lo que significa alcanzar algo más grande de lo que eres. Tú, habla de asociación, dijo Kate, pero demuestras un poder superior. ¿Cómo puede? Habrá asociación entre iguales cuando un lado haya trascendido las limitaciones. ¿Del otro? Porque la trascendencia no es un destino, respondió Sara. Es un proceso. Es una elección que cada especie puede hacer si está dispuesta a abandonar sus ideas preconcebidas sobre qué es posible. Se movió al centro de la cámara. Su forma se volvió más sólida y humana. No estamos aquí para gobiernar sobre ti. Estamos aquí para mostrarte en lo que puedes convertirte. Estamos aquí para... Le ofrecemos la oportunidad de unirse a nosotros para explorar las posibilidades más profundas de la existencia. La cámara se quedó en silencio, excepto por los sonidos ambianos de los sistemas de soporte vital. Los delegados intercambiaron miradas a sus diversas formas de comunicación, creando una compleja red de consulta y debate. ¿Qué haría esto? ¿Cómo se ve la asociación?, preguntó el delegado polar. Parecería libertad, respondió Sara. Libertad de jerarquías que limitan las especies en función de su origen más que de su potencial. Libertad del miedo que impide la exploración de nuevas posibilidades. Libertad de la suposición de que las cosas siempre deben ser como siempre lo han sido. Ella hizo un gesto de nuevo y las pantallas holográficas cambiaron para mostrar las marcas de las cartas estelares. Territorios por toda la galaxia. No reclamamos territorio exclusivo. Afirmamos que no. Dominios sobre otras especies. Simplemente nos negamos a estar confinados a las limitaciones que otros nos impondrían. ¿Y qué pasa con las especies que no desean trascender?, preguntó el canciller Rexel. ¿Qué? ¿De aquellos que están contentos con su existencia actual? Se les dejará en paz. Sara dijo, no tenemos ningún deseo de forzar el cambio sobre aquellos que no lo buscan, pero no permitiremos que impidan el cambio en aquellos que sí lo buscan. Se volvió para mirar directamente a los delegados reunidos. La galaxia nos expulsó porque nos negamos a aceptar nuestro lugar asignado en su jerarquía.
Cuestionamos sistemas que otros tomaron por concedido. Formamos relaciones que cruzaron los límites que habías establecido. Exploramos posibilidades que considerabas peligroso. Su voz se hizo más fuerte, llenando la cámara de certeza. Seguimos siendo los mismos, humanos. Todavía cuestionamos los sistemas que limitan el potencial. Todavía formamos relaciones basadas en valores compartidos en lugar de genética compartida. Todavía exploramos posibilidades que otros temen. Pero ahora tenemos el poder de asegurarnos de que nadie pueda obligarnos a detenernos. El silencio. Lo que siguió fue pesado con el peso de la decisión. Los delegados entendieron que se les estaba ofreciendo una opción, pero también entendieron que rechazar la oferta no devolvería las cosas a como habían sido. ¿Qué les sucede a nuestro gobiernos actuales? Preguntó el representante de la rebelión. ¿Qué les sucede a nuestro territorios establecidos y relaciones comerciales? Continúan existiendo, respondió Sara. No tenemos interés en gobernar otras especies. No tenemos ningún deseo de controlar, comercia o administra tus territorios. Simplemente queremos asegurarnos de que nuestros propios. El desarrollo no está limitado por sus limitaciones. ¿Y qué de las especies que se oponen a esto? ¿Nuevo arreglo? Preguntó Keur. La expresión de Sara se puso seria. Esperamos allí. No será ninguno. Esperamos que todas las especies elijan coexistir pacíficamente con lo que sea que nos convirtamos. Pero no lo haremos. Permitirnos ser contenidos, limitados o expulsados nuevamente. Ella se mudó, más cerca de la delegación sapiana. Has visto nuestras capacidades. Usted tiene. Fui testigo de lo que podemos lograr cuando enfocamos nuestra energía hacia adentro en lugar de compartirla con otros. Usted ha aprendido. Ese aislamiento no nos debilita, sino que nos obliga a descubrir fortalezas que nunca sabía que poseíamos. Le ofrecemos la oportunidad de aprender de nosotros en lugar de temernos. Te ofrecemos la oportunidad de explore su propio potencial en lugar de aceptar sus limitaciones actuales. Le ofrecemos asociación en la creación de algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría lograr por sí solo. El Elder Morvane habló desde su posición en The Observer. Sección. Los fragmentos antiguos describen una edad de oro en la que los niños estelares compartieron su conocimiento libremente con todos. Especies. Hablan de una época en la que la galaxia estaba llena de maravillas y descubrimientos en lugar de miedo y jerarquía. Esa edad de oro terminó cuando el miedo venció al asombro, respondió Sara. Cuando las especies empezaron a creer que su seguridad dependía de limitar a los demás en lugar de expandirse. Cuando eligieron crear jerarquías en lugar de comunidades. Miró alrededor de la cámara por última vez. Te ofrecemos oportunidad de elegir de manera diferente. Te ofrecemos la oportunidad de crear una galaxia basada en el potencial en lugar del miedo, en cooperación en lugar de dominio, en la creencia de que todos los seres conscientes merecen la oportunidad de convertirse en lo que sea. Son capaces de convertirse. El debate que siguió duró horas. Especie. Los representantes consultaron con sus gobiernos de origen. Los líderes militares evaluaron las implicaciones de nuevo. La realidad y los filósofos lucharon por comprender el significado de una galaxia donde las reglas básicas habían cambiado. Al final, la elección fue simple. Podrían aceptar la oferta de asociación de la humanidad y explorar las posibilidades de un nuevo tipo de civilización galáctica, o podrían mantengan sus sistemas actuales y esperen que los humanos trascendidos los dejen en paz. La votación no fue unánime, pero fue decisivo. El Consejo Galáctico reconoció formalmente el derecho de la humanidad a existir sin limitaciones, a explorar su potencial sin restricciones e intervenir cuando presenciaron injusticia u opresión. A su regreso, la humanidad acordó respetar la soberanía de las especies que optaron por no hacerlo. Trascender, para compartir su conocimiento con quienes lo buscaron y para proteger la galaxia de las amenazas que pudieran surgir de su propio desarrollo continuo. El nuevo tratado se firmó en la misma cámara donde la humanidad había sido expulsada 4 años antes. Pero los seres que lo firmaron entendieron que no estaban simplemente ajustando los límites de civilización galáctica. Estaban reconociendo el surgimiento de algo sin precedentes en la historia galáctica. Al concluir la ceremonia, Sara Chun se puso de pie, una vez más en el centro de la cámara. Pero ahora ella no estaba sola. A su alrededor, otras figuras comenzaron a materializarse, cada uno reconociblemente humano, pero transformado.
por el mismo proceso que la había cambiado. Ya no somos la especie que expulsaste, dijo, llevando la voz. El peso de la posibilidad infinita. Ya no estamos limitados por sus expectativas ni limitados por su miedos. Somos algo nuevo, algo que esta galaxia nunca ha visto antes. Pero recordamos lo que éramos y recordamos en lo que nos obligaste a convertirnos. Recordamos la advertencia que te dimos y recordamos las consecuencias que decidiste enfrentar. Miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de los delegados que habían. Votó a favor de la expulsión de la humanidad y de quienes se habían opuesto a ella. Temías lo que éramos. Deberías haber temido lo que nosotros. Podría convertirse. Pero ahora que nos hemos convertido en eso, también te ofrecemos la oportunidad de convertirte en algo más grande. El Galaxy nos obligó a descubrir nuestro verdadero potencial. Ahora te invitamos a descubrir. Tuyo, se había establecido el nuevo equilibrio. La humanidad había vuelto a la galaxia, pero habían regresado como algo más allá de las categorías que alguna vez los habían definido. Ellos llevaron sus valores fundamentales de adaptabilidad, lealtad y negativa a ceder, pero habían trascendido todas las limitaciones que habían. Una vez los constreñó. La galaxia nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez en milenios, estaba lleno de la posibilidad de convertirse en algo más grande de lo que había sido. El Elder Morvane, observando desde su posición en la sección de observadores, hizo una anotación final en sus registros. Se había demostrado que los fragmentos antiguos eran correctos. Los niños estelares habían regresado, y la galaxia se levantaría para encontrarse con ellos o se quedaría atrás en su trascendencia. Despierta. La elección, como siempre, correspondía a quienes estuvieran dispuestos a tomarla.